Universidad de Lima. Fundada en el año 1962, alberga alrededor de 16.000 estudiantes distribuidos en las 12 carreras que posee. Entre todos, se buscó a 4 personas aleatoriamente que quisieran colaborar con esta encuesta. A ellos se les planteó una misma pregunta. ¿Crees que el haber nacido y crecido durante la época de los 80s y 90s hubiese cambiado la forma en cómo eres ahora? Ya. Principalmente creo que mis actitudes hubieran cambiado en todo. Hubiera sido mucho más machista, hubiera tratado a la mujer de inferior, como si solamente fuera diseñada para la casa y para los placeres de la vida. A su vez, creo que sería recontra homofóbico y no hubiera soportado para nada a los gays, ni que se amplíen ante el mundo, ni que se abran, ni esas cosas. Y como era de los 80 y 90, de todas maneras, hubiera tenido un trauma enorme y mucho cuidado actualmente con mis hijos porque al vivir la época del terrorismo me hubiera muerto de miedo porque cada vez que salía a la calle no sabía si iba a volver a mi casa. Y bueno, básicamente hubiera cambiado todo lo que soy ahorita. Nada más. Sí, porque justo en esa época era el comienzo del terrorismo. El Perú pasaba por también, no era, eran muchísimos más prejuiciosos, éramos muchísimos más homofóbicos y discriminábamos más. Yo, en lo personal, yo hubiera sido, si hubiera nacido en esa época y hubiera crecido, hubiera querido enseñarles a los jóvenes de ahora a valorar lo que tienen, a que el Perú nunca ha sido así y que para ser como es ahora hemos tenido que pasar todo, toda una buena parte en miedo, no podíamos salir y si salían hasta una hora determinada y a mí en lo personal no me hubiera gustado vivir de esa manera. Yo soy una persona que le gusta mucho su libertad y que para mí me la arrebaten de esa manera es lo que les hubiera gustado. Si yo hubiera vivido en esa época, hubiera tenido muchísimas más precauciones ahora, hubiera sido más enjaulada y más tímida de lo que ahora soy. Bueno, personalmente yo sí hubiera cambiado mucho en mis actitudes porque ahí se vivió mucho el terrorismo, ¿no? Entonces yo sí tendría mucho miedo por todas las cosas que han sucedido, pero ahora como yo no he vivido eso, tal vez no soy muy consciente de los peligros que pueda ocurrir en las calles. También la homofobia era muy fuerte en esa época y considero que ahora todo es más liberal. Tal vez en esa época la gente no podía aceptarlos y ahora poco a poco se están incluyendo en nuestra sociedad. También considero que el clasismo en esa época era muy fuerte y que ahora casi no hay diferencia. Obviamente hay personas que siguen todavía teniendo esas clases de perspectivas, pero considero que la mayoría de la población peruana ya no está sufriendo esos cambios, ¿no? Y ya no tiene esos traumas, por así decirlo, de esa época. Sí, porque no solo del punto de vista psicológico, porque en ese momento vivíamos un ambiente de tensión en el cual no podríamos saber en qué momento podía estallar una bomba y afectarnos a nuestros familiares, amigos y especialmente a la familia. Más que todo también sería el factor de la economía. En ese momento el Perú vivió una crisis muy grande que pudo afectar no solamente a las familias, sino a muchas poblaciones que de por sí, siendo pobres, esta crisis los volvió más pobres y tuvieron que sufrir más enfermedades, muertes, hambruna y muchos otros problemas sociales, lo que conllevaron a que el Perú retrocediera unos cuantos años y no lograra ese tan esperado avance que habían proyectado. También las ideas eran mucho más reprimidas. Hoy en día, gracias a la globalización, podemos entender cómo se puede formar un sindicato, una marcha con solo escribir por las redes sociales, lo cual ha ayudado a que las personas puedan abrir su mente y aceptar otras culturas, por ejemplo, o ideologías como son diferentes religiones, pensamientos homosexuales, etc.